Y muy bueno, bienvenidos a todos de nuevo al canal, mis gomosos de la econometría. Hoy en un nuevo video del Teacher de Econometría. En esta ocasión les traigo una serie que vamos a denominar, que voy a traer al canal, que es álgebra lineal para la econometría. Vamos a comenzar a ver cuál es la importancia del estudio de la álgebra lineal y del uso de la álgebra lineal en algunos procedimientos de la econometría. Esta serie de videos, como lo menciono, va a estar dividido en un conjunto de capítulos. Entonces este corresponderá a la primera parte y este será el contenido de lo que vamos a ver para el repaso de álgebra que nos servirá para el estudio de la econometría. Como ustedes saben, en el canal existen varios videos que nos ayudan a hacer procedimientos de econometría, bien sea utilizando las hojas de cálculo como Excel o los software específicos como el R. No obstante, hay algunas cosas teóricas de la matemática y el álgebra que implica la econometría que es preciso repasar antes de poder hacer un estudio formal de la econometría. He decidido dividir este conjunto de videos en varias secciones. La primera parte se va a llamar, que es lo que vamos a ver hoy, ¿por qué el álgebra es necesaria para el estudio de la econometría? Vamos a tratar de resolver esta inquietud. Luego vamos a ver la definición de matrices, que son matrices algebraicas, qué es la definición y qué tipos de matrices hay, y finalmente vamos a ver las operaciones que podemos realizar con matrices, sobre todo enfocada al uso de el álgebra y las matrices en la econometría. Entonces comencemos. Vamos a ver entonces por qué el álgebra es necesaria para el estudio de la econometría. Bueno, para nadie es un secreto que el caballo de batalla del econometrista es la regresión lineal. Una regresión lineal es una ecuación que es representativa de un sistema de ecuaciones que me permite a mí representar la relación que hay de una variable dependiente con un conjunto de variables independientes. En un modelo de regresión lineal múltiple, supongamos con k-1 variables independientes, un intercepto y en observaciones, la ecuación de regresión que va a representar el sistema de ecuaciones es de la siguiente forma, como estoy presentando acá. Vamos a tener entonces una variable y, que esa es, digamos, la notación estándar que se utiliza para la variable dependiente, con un subíndice que va a ser i. Este índice puede ser i o t indistintamente. En algunos libros suelen utilizar el subíndice i para referirse a datos de corte transversal. Un dato de corte transversal es aquel dato o base de datos en donde tenemos información de individuos, países, regiones, etcétera, solamente medidas en un instante del tiempo. Es como si nosotros en un instante del tiempo tomásemos una fotografía y observáramos los valores. Por ejemplo, una de las formas de tener datos de corte transversal son las bien llamadas encuestas de calidad de vida, que en algunos países como Colombia, que es en el que yo me encuentro, se suelen realizar en las distintas ciudades. Esos son datos de corte transversal. Cuando nosotros tenemos un subíndice T, algunos libros dicen que esos subíndices son específicos o se utilizan cuando tenemos datos de series de tiempo. Un dato de series de tiempo es cuando tenemos información de un solo individuo, es decir, una empresa, un país o una región, pero medido en una ventana de tiempo. Por ejemplo, tenemos la información de empresas que cotizan en bolsa, el agregado de variables de empresas que cotizan en bolsa, medidas en información, en un tiempo, por ejemplo, entre 2000 y 2010. Entonces tendríamos una serie de tiempo. A diferencia del corte transversal, el serie de tiempo solamente observa una unidad de corte transversal. Y a diferencia de la serie de tiempo, el corte transversal solamente observa una unidad de tiempo. Entonces, podemos decir que el corte transversal es una fotografía y la serie de tiempo es todo un video. Entonces, pero sobre eso pues podremos, si ustedes quieren me lo pueden dejar acá en la caja de comentarios, podemos hacer un video explicando la diferencia entre lo que es una corte transversal y una serie de tiempo. E inclusive hay otra forma de disponer los datos, que es lo que se conoce en estadística como datos longitudinales, o lo que nosotros conocemos en econometría como paneles de datos, que es la unión de la forma de series de corte transversal y de series de tiempo. Entonces, cuando tenemos la unión ya se configura otra forma de tener nuestra base de datos que se conoce como panel de datos. Pero como les repito, si quieren me lo pueden dejar acá en la caja de comentarios, que si quieren pues que hagamos un video sobre eso. Entonces, bueno, lo que tenemos acá entonces es un modelo de regresión en donde tenemos una variable dependiente que usualmente la llamamos y con el subíndice bien sea i o t,
un intercepto, que es un parámetro que no tiene número, pues no lo tiene porque es precisamente un valor fijo, unas variables que las llamamos x, en este caso tengo k menos un variables porque miren que comienzo desde 2 hasta acá, entonces en realidad tendría, si este fuera 1, 2, 3 hasta acá, entonces tendremos k menos 1 porque el intercepto no tiene ninguna variable que la acompaña. Y para identificar las variables entre sí, entonces esta se llama la variable x2, esta se llama la variable x3, esta la variable x4, y cada uno la acompaña un respectivo parámetro que va a identificar cuál es el efecto de esa variable específica sobre la variable dependiente. Por ejemplo, el parámetro beta 2 nos indica cómo se ha afectado y ante cambios en la variable x2. Entonces, estas variables, que aunque tengan subíndice, solamente es para identificar a qué variable corresponde cada parámetro. Noten que no tienen un subíndice y como sí lo tienen las variables, que quiere decir que las variables sí cambian, pero los parámetros son constantes. Y finalmente tenemos un término de error, que es aquello que no logramos explicar a través del modelo de regresión. El número de datos, entonces mire que aquí tenemos un subíndice i que va desde 1, 2 hasta n, es decir, el total de observaciones es n, por ejemplo, n puede ser 20, 30, 40, 50.000, es una cantidad de datos indefinida, y nos ayudará a determinar cuántas ecuaciones o de qué longitud del sistema de ecuaciones. Nótense en una cosa, miren que he estado hablando de sistemas de ecuaciones, quiere decir que esto que tenemos acá es solamente una ecuación de todo un sistema de ecuaciones que vamos a poder representar precisamente utilizando el álgebra lineal. Entonces, si nosotros tenemos una base de datos en donde tenemos información de nuestra variable dependiente que se llama y, donde tenemos información de nuestras variables independientes que son x2, x3 hasta xk, estos puntos suspensivos quieren decir que siguen x4, x5, etcétera, hasta xk, donde k es cualquier número, o sea, es decir, el total de variables. Supongamos que k es 5, entonces aquí solamente faltarían x4 y entonces esta sería x5. O k es 20, entonces x3, x4, x5, hasta x18, x19, hasta la última que sería x20. Simplemente es para definir que podemos tener muchas variables independientes. Entonces, si nosotros tenemos una base de datos, supongamos en Excel, entonces aquí tendremos por cada una de las filas las observaciones de cada variable y por cada columna la variable correspondiente. Nótense que esto de acá está configurándose como si fuera un sistema de matrices. Esto quiere decir que nosotros podemos utilizar el álgebra lineal para poder representar este sistema de ecuaciones en forma matricial. ¿Cómo que sistema de ecuaciones? Mire que la primera observación es como la primera ecuación, la segunda observación es la segunda ecuación, así sucesivamente hasta la enésima ecuación, que es la enésima observación. Por eso es que el modelo de regresión que tenemos acá representa la iésima observación, es decir, cualquiera por acá en el medio. Entonces, si nosotros tenemos este sistema de matrices, podemos representarlo a través de una forma matricial indicando que este vector de acá es el vector y, que lo vamos a poner en un vector columna, que va a tener dimensiones n por 1. La forma de describir un vector, una matriz, siempre si en el plano pues, de 2 dimensiones, siempre va a tener 2 elementos. El primer elemento corresponderá al número de la fila y el segundo elemento el número de columnas. Esto tiene n filas porque recordemos que cada registro es una fila, n datos, y una sola columna porque es una sola variable. Pero acá ya tenemos una matriz que va a estar compuesta por 1, que va a ser la representación del intercepto que tenemos acá. Nótense que en nuestro modelo de regresión tenemos un intercepto. Matricialmente, para nosotros representar ese intercepto, lo que hacemos es agregar una columna de unos y de ahí en adelante la información de cada una de nuestras variables. Entonces, por ejemplo, tenemos, esta será la información 1 de la variable 2, la información 2 de la variable 2 y así sucesivamente hasta la información n de la variable 2. Nuevamente aquí se aplica pues el concepto de que el primer elemento es el indicativo de la fila y el segundo elemento es el indicativo de la columna. Entonces esta es la fila 1 en la columna 2 porque la columna 1 es esta que tenemos acá y así sucesivamente para las demás. Eso nos conforma una matriz que tendrán dimensiones n por k. Nuevamente tenemos n datos y k columnas. ¿Por qué k? Porque recuerden que si teníamos k-1 variables explicativas, entonces si agregamos el intercepto k-1 más 1, 1 menos 1 se restan, simplemente me queda k, entonces en realidad tenemos k columnas. Y aquí podremos representar la información de cada uno de estos parámetros del modelo de regresión a través de un vector columna, que lo vamos a llamar beta mayúscula,
es indistinto pues el nombre que yo le dé aquí, que los parámetros adentro del vector se llamen beta también, pues no importa, yo le pude haber dado gamma, epsilon, cualquier otro nombre. Yo los quise llamar beta porque es la notación que estándarmente se utiliza en econometría, y tendrá dimensiones, tiene k filas porque tiene k parámetros correspondientes a un intercepto y k menos 1 betas. Entonces nuevamente sumamos k menos 1 más 1, entonces nos da k, tiene k filas y una columna porque es un vector columna, y al final tendremos también el vector de errores, que tendremos un error por cada ecuación, por tanto tendremos n errores en un vector columna, entonces es de dimensiones n por 1. Entonces esto que tenemos acá arriba, que es nuestra base de datos en Excel, la podemos llevar a un sistema de matrices como lo que tenemos acá, y nos está formando un sistema matricial en forma reducida, que es lo que está acá abajo. Entonces si nosotros podemos expresar el sistema de regresión en forma matricial, por lo tanto el álgebra lineal me va a poder lograr determinar cuál es la solución a ese sistema de matrices. Más adelante, o quienes son nuevos en el canal, pueden ver algunos videos en donde yo muestro cómo obtener el estimador de mínimos cuadrados. Lo pueden ver acá pues en la descripción, o les voy a dejar acá a un ladito un vínculo a uno de esos videos para que puedan ver cómo obtenemos el estimador de mínimos cuadrados, o cómo utilizar el estimador de mínimos cuadrados con una digamos base de datos. Pero por el momento podremos decir que la solución al sistema de ecuaciones o sistema de matricial que tenemos acá abajo, la solución a ello a través del estimador de mínimos cuadrados ordinarios, o OLS por sus siglas en inglés, es esta de acá. Es decir, que si nosotros queremos encontrar la solución al sistema, y encontrar la solución al sistema es encontrar el conjunto de parámetros beta, entonces tendríamos que aplicar esta ecuación que tenemos acá. Nótese en que ahora esto que está acá, x, es una forma matricial, es decir, ya no es una sola variable, noten que no tiene un subíndice, sino que es una matriz, es decir, es esta matriz que tenemos acá. De ahora en adelante pues voy a omitir los subíndices, pero entonces en realidad esta de acá, que es x, tendría dimensiones n por k, y esta otra de acá, que es x supra t, que quiere decir transpuesta, pues es la versión transpuesta de esta matriz de acá. ¿Qué es la transpuesta de una matriz? Bueno, más adelante en esta misma serie de videos voy a explicaros en qué consiste, pero por el momento vamos a entender que esta es nuestra solución a nuestro sistema de matrices. Es decir, necesitamos conocer una nueva matriz que se conoce como la transpuesta de x. A toda esa multiplicación tenemos que sacarle la inversa. Ojo que en matrices no existe potenciación, por lo tanto no puedo decir que x transpuesta por x a la menos 1, sino que es x transpuesta por x inversa. Sobre eso, como repito, más adelante vamos a ver en esta misma serie de videos en qué consiste. Y aquí hacer esta otra operación, donde aquí nuevamente aparece el vector y y la nueva matriz, que es la misma x, pero en su versión transpuesta. Es decir, si nosotros quisiéramos encontrar la solución al sistema de ecuaciones anterior del modelo de regresión que queremos, que es encontrar los parámetros, entonces deberíamos de aplicar esta forma algebraica y de esa manera encontrar la solución. El problema es que si nosotros no sabemos álgebra, pues no sabemos cómo encontrar esta solución para la x transpuesta, ni la inversa, ni este producto que tenemos acá, y eso es lo que nosotros vamos a hablar en el video. Pero antes de eso quiero demostrar por qué el uso del álgebra matricial es importante en econometría y cómo es que hace el álgebra para solucionarnos o mejorarnos o facilitarnos el trabajo cuando estamos en econometría. Sabemos nosotros entonces que existen otros métodos para solucionar un sistema de ecuaciones. Ustedes conocen, por ejemplo, un libro muy famoso que es el Álgebra de Baldor. Por ahí hay un chiste que dice que fue el primer terrorista que conocimos. Bueno, el Álgebra de Baldor nos enseñó a nosotros a encontrar soluciones por varios métodos a sistemas de ecuaciones que tienen solución. Un sistema de ecuaciones que tiene solución debe ser aquel en donde el número de ecuaciones sea mayor o igual al número de variables. Quiere decir que yo no puedo tener más variables que ecuaciones para que el sistema tenga una solución exacta. Ahora, si yo tengo más variables que ecuaciones, el sistema podrá tener solución, pero la solución no será exacta, es decir, no será única. Supongamos este sistema para ilustrar lo que les quiero decir. Tenemos un sistema de ecuaciones 2 por 2. Recuerden que los sistemas de ecuaciones se miden el primer número, la cantidad de variables, el segundo número, la cantidad de ecuaciones. Bueno, resulta que aquí nuestras variables son x y y, entonces tenemos dos variables,
y las ecuaciones son la ecuación 1 y la ecuación 2. Entonces tenemos un sistema de 2 por 2, donde A, B, J, K, W y Q son parámetros conocidos, es decir, puede ser 2 por X más 3 por Y es igual a 5, menos 1 por X más 7 por Y es igual a menos 10. Entonces, en ese caso, pues A, B, J, K, W y Q son valores conocidos. Yo no le quise dar números, pues simplemente para no limitarlo a una solución específica. Pero entonces lo importante de aquí es que tenemos un sistema de ecuaciones con dos variables que son X y Y, con dos ecuaciones. Por lo tanto, el sistema deberá tener una solución específica. ¿Cómo nos enseñó el señor Baldor a encontrar la solución a este sistema de ecuaciones? Bueno, él nos decía, hay varias formas de encontrar la solución. Una de ellas era el método de la sustitución. ¿Qué hacía el método de la sustitución? Entonces nos decían, de la ecuación 1, que yo la volví a escribir acá, es esta de acá, despejamos alguna de las variables. Yo en este caso decidí despejar la variable x. Entonces ustedes pueden ver que si yo despejo de aquí la variable x, entonces dejo ax que está al lado izquierdo, by paso al lado derecho, por lo tanto queda negativo, y finalmente la a que está multiplicando la x va a dividir a todo lo que está al lado derecho. Por lo tanto, la solución para x será x es igual a j menos by todo sobre a. Ahora, esta solución tiene un problema. Bueno, aquí yo la escribí de una manera dividiendo el denominador para cada numerador. Esta solución tiene un problema, y es que nótense que el valor de x depende de y, pero y tampoco lo conocemos. Nosotros conocemos cuánto es j, b y a, pero no sabemos cuánto es y. Es decir, todavía no tenemos la solución al sistema. ¿Qué es lo que nos dice el método de sustitución? Ah, bueno, ahora esa nueva ecuación que encontraste, debes de reemplazarla en la otra ecuación que no has utilizado. Recuerde que para encontrar esta ecuación que llamamos 3, utilizamos la ecuación 1, entonces ahora esta ecuación 3 vamos a reemplazarla en la ecuación 2. La ecuación 2 es la que yo escribí acá al lado, entonces simplemente en donde aparezca la x reemplazamos por todo esto de acá. Entonces nos quedaría k multiplicado por x, es decir, k multiplicado por todo esto que está acá arriba, más w por y es igual a q. Haciendo unas operaciones, digamos, matemáticas de carpintería, podemos despejar de aquí y, aquí pues se saca un factor común, acá se pasa a dividir, y finalmente encontramos que la solución para y es esta. Nótese que ahora esta ecuación que llamamos 4 solo depende de parámetros que conocemos, es decir, de Q, K, J, A y W. Es decir, Y ya lo podemos encontrar. Una vez nosotros encontramos Y, podemos devolvernos y reemplazarlo en la ecuación 3 y encontraremos el valor de X. Y de esa manera encontramos que X vale esto y que Y vale esto. Entonces, en esa, digamos, procedimientos que consiste el método de sustitución, ¿no? Ahora usted me puede decir, profe, pero es que también está el método de igualación, el método de reducción, bueno, etc. En cada uno de esos métodos, la solución que encuentras a las variables sigue siendo una solución secuencial. ¿Qué quiere decir que una solución secuencial? Para encontrar, primero debes de encontrar una variable y luego la solución de esa variable reemplazarlo en otra y así encontrarás la otra variable. Es decir, hay que hacerlo una a una. Suponga ahora que usted tiene un sistema de ecuaciones de 20 por 20. Tienes que encontrar la solución a la primera, después a la segunda, a la tercera, etcétera, hasta que encuentres la solución a todas las variables que necesitas. Y resulta que eso es precisamente lo que el álgebra lineal nos ayuda a simplificar. Si nosotros optimizamos para el sistema de ecuaciones anterior una notación, digamos, algebraica, podemos hacer lo siguiente. Vamos a escribir los parámetros de las ecuaciones. Voy a recordar que la ecuación 1 era a por x más b por y es igual a j, y la ecuación 2 era k por x más w por y es igual a q. Lo que yo hice acá fue, al lado izquierdo de la igualdad, todos los parámetros los agrupé en una matriz de 2 por 2. Tengo AB, que eran los de la ecuación 1, y KW, que eran los de la ecuación 2, y en un vector columna puse las dos variables, no las repetí, solamente puse una X y una Y, y lo igualé a lo que estaba al lado derecho de cada una de las ecuaciones, que es J y Q. Entonces, este sistema que está acá representa exactamente el mismo sistema de ecuaciones que teníamos arriba de 2 por 2. Cuando veamos en esta misma serie de videos cómo multiplicar matrices y vectores, voy a explicaros nuevamente cómo encontrar a partir de este sistema el sistema de ecuaciones anterior, es decir, cómo devolverlos. Pero por el momento entendamos que ese sistema anterior lo podemos reexpresar así.
Yo simplemente voy a hacer digamos, voy a renombrar este sistema de ecuaciones y a esto que está acá lo voy a llamar la matriz A, que será de 2 por 2. Esto que está acá lo voy a llamar el vector X, que será de 2 por 1. Y esto que está acá lo voy a llamar el vector Z, que será también de 2 por 1. Entonces el sistema me queda que A por X es igual a Z, donde A es una matriz, X es un vector y Z también es un vector. El álgebra lineal nos dice que si la inversa de la matriz A existe, entonces nosotros podemos premultiplicar el sistema por la inversa. Acá nos hace falta la X, perdón, acá nos hace falta poner una X, porque si nosotros premultiplicamos acá por la inversa, entonces aquí tendríamos que poner A inversa y aquí también A inversa. Entonces la X no debería desaparecerse, aquí, perdón, falta una X. Entonces, lo importante de esto es que cuando yo premultiplico una matriz por su inversa, eso es el 1 matricial. Es decir, es como si yo estuviera dividiendo a la matriz A sobre, nuevamente, esta misma matriz. En términos de los números reales, sabemos que cualquier número real dividido entre sí mismo nos va a dar la unidad. Entonces, si nosotros hacemos eso en términos matriciales, no nos da la unidad, pero sí nos da lo que se conoce como la matriz identidad, que es el 1 matricial. Resulta que la matriz identidad multiplicada por el vector X, que repito debe estar acá, nos da simplemente el vector X. Por eso es que aquí ya no aparece A inversa por A. Y a la izquierda nos quedó A inversa por Z. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros encontramos simultáneamente la solución a este sistema. La solución a este sistema está en X, porque recordemos que en X pusimos las variables X y Y. Es decir, que aquí ya despejamos cuánto vale X y cuánto vale Y en un solo paso. Si nosotros encontramos esta solución así, ya podemos saber cuánto vale cada una de las variables. Para ello, lo único que necesito conocer es la inversa de A y multiplicar esa inversa por el vector Z. Sabemos que más adelante les voy a explicar cómo calcularlo. La inversa de A es esta de acá, por lo tanto la solución al sistema será que XY es igual a esta multiplicación. Miren que aquí aparece el vector Z y pues haciendo unos pasitos de álgebra nos damos cuenta que X es igual a esto, Y es igual a esto. Si ustedes hacen, digamos, unos transformaciones de matemáticas, pueden ver que la solución anterior que encontramos por el método de sustitución es igual a este de acá. Pues yo no la dejé en la misma expresión, pero digamos con unos pasos de álgebra se puede mostrar que esta X es igual a esto, esta Y igual a esto, es la misma la encontrada por el método de sustitución. ¿Qué quiero decir con esto? Que en álgebra, o que si nosotros utilizamos el álgebra lineal para hacer soluciones a sistemas de ecuaciones, podemos hacerlo de una manera más directa, simultáneamente, sin necesidad de dar tanta vuelta. Otro problema que tiene los métodos clásicos de sustitución, igualación, reducción, es que cuando los sistemas son de alto orden, es decir, 50 por 50, 500 por 500, 1000 por 1000, la solución a mano se hace inoperable, o sea, no se puede operar. Por lo tanto, nosotros no podemos hacer o aplicar este tipo de sistemas o este tipo de soluciones a nuestros datos reales. Y lo que pasará en econometría es que efectivamente tendremos sistemas de muy alto orden. Entonces, lo importante aquí es determinar cómo podemos utilizar el álgebra lineal para poder lograr la solución al sistema de ecuaciones de una manera más directa. Acá entonces acabo de mostrar que lo único que necesitamos conocer es la inversa de una matriz y saber cómo se multiplican esas matrices para poder encontrar la solución. Entonces es una solución más expedita, mucho más fácil, que nos va a permitir hacer algunos análisis o demostraciones en econometría y resultados econométricos importantes para entender posteriormente todo lo que se desprende de todo este tema. Entonces, en resumen, como podemos ver, el método algebraico resulta mucho más ágil para encontrar la solución a sistemas, es más sencillo de utilizar una vez pues conocemos las nociones del álgebra, y estas dimensiones suelen estar pues dados por los números de las observaciones, el número de variables, y eso es lo que usualmente tendremos en econometría. Como les estaba comentando, tendremos sistemas de ecuaciones muy grandes. Por lo tanto, los cálculos y las demostraciones matemáticas y estadísticas requerirán de expresiones matriciales para poder hacer su desarrollo, y de allí la importancia del uso del álgebra en el estudio de la econometría. Bueno, muchachos, eso era lo que les quería mostrar en este primer video preliminares. Si el video les gustó, entonces por favor dale like. Si quieres ver algunos videos que voy a estar subiendo al canal, no olvides suscribirte al canal. Más adelante entonces estaré indicándoles cuándo montar el próximo video. La idea es que ustedes repasen por favor
el video y traten de entender con algunos ejercicios cómo podemos utilizar este tipo de soluciones al mundo real utilizando datos econométricos. Entonces espero que el video les haya sido de mucha ayuda. Más adelante, entonces, en las próximas ediciones de esta misma serie de álgebra lineal para la econometría, vamos a ver algunos aspectos que nos quedaban pendientes, como por ejemplo la multiplicación de matrices, el cálculo de transpuestas, el cálculo de inversas, pero que poco a poco vamos a ir descubriendo en el canal. Bueno, entonces muchas gracias por su atención y nos veremos en un próximo video de El Teacher de Econometría. Hasta luego.